Enrique en un tiempo, como dijo el pastor, de entrenamiento. Así que aquí estamos trabajando. Así que yo necesito que usted se ponga esa mentalidad. Usted no vino a Enrique, sino que usted vino a Jesús para que Jesús trabaje en usted. Amén. Porque usted tiene que ser diferente. Yo también. Yo no me conformo, no quiero ir. Es más, estuve en una crisis estos días. En este tiempo, mejor dicho. Y le decía a mi esposo, yo siento que alcancé un nivel y quiero ir al otro nivel, pero no estoy pasando. ¿Cuántos se sienten así? No, usted no está entendiendo, parece que los demás se sienten cómodos donde están. Uno llega a un nivel y tiene que ir al otro nivel. Amén. El Señor te dice que tienes que pasar al otro lado. ¿Se acuerdan que el pastor predicó hace unos días lo que pasa del otro lado? Así que esto tiene que conformarse. Por favor, su mentalidad en esta mañana, que el Señor haga algo sobrenatural en su corazón y en su vida. Amén. Exponga su corazón a la presencia. Es la única manera que el Señor pueda quebrar, pueda romper lo que está ahí adentro, pueda sacar lo que tenga que sacar para que usted pase del otro lado. Esa tiene que ser su actitud, así como hace unos días de anoche le dije que ponga actitud aún cuando usted habla. Si su postura corporal también tiene que ver con lo que está dentro de su corazón. ¿Sí? Una vez me encontré una persona caminando por la calle así, una profesional, muy profesional, con un doctorado, con una máster de doctorado, estudiando idioma. Así, caminando. ¿Sabe qué era eso? Su condición espiritual. Su condición espiritual. Aún como usted camina, como usted se mueve, es su condición espiritual. Así que saque pecho. En esta mañana y el Señor le va a ministrar. ¿Sí? Amén. Bueno, a mí me toca siempre el primer taller. No sé por qué me dan el primer taller o la apertura. Pastores, hay que quejarse. El primer taller, porque por ahí algunos están dormidos todavía en el primer taller. Este rige, el pastor, como todas las veces, siempre nos da solamente. Yo quiero que usted vaya abriendo su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 3. El pastor siempre nos da solamente el título del rige y nosotros tenemos que buscar al Señor para que el Señor nos hable y nos dé Levítico. Vamos a leer Levítico capítulo 10, versículo 3. Amén. Trajeron su Biblia, no importa si lo tienen en el celular. Abra su Biblia, por favor. El temor de Dios. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. ¡Wow! Ya eso te golpea. Dios te está diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¡Wow! Primer pasaje bíblico. Y Aarón guardó silencio. Deuteronomio 5 y 9. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible o incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella
Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe que hace 500 años ocurrió algo? Téngalo ahí. Si lo anotó mejor, tenga esos pasajes ahí hablándose de ellos. Hace 500 años ocurrió algo trascendente en la historia de la humanidad, que es una buena reforma. ¿Han oído hablar de la reforma? ¿Sabe lo que pasó en esa reforma? Ocurrió algo que fue algo muy trascendente en la historia de la humanidad. Esto ocurrió hace 500 años. Una de las cosas que hizo la trascendental en la humanidad, una de las cosas que hizo es que fue en contra de la iglesia tradicional de aquella época. Fue en contra porque la iglesia se estaba desviando. La iglesia estaba perdiendo su esencia. La iglesia tradicional, la iglesia católica, estaba haciendo algo que nunca antes había sucedido. Estaba vendiendo indulgencias. ¿Qué significa esto? Que le decían a la gente, le decían con engaño y con mentiras a la gente, le decían que si ponían unas monedas en un cofre, ellos iban a recibir un papelito que ellos lo llamaron indulgencia. Vieron que a veces las transfugiadas y las trucheadas siempre tienen nombre bonito. Indulgencia que llamaron ellos, era un papelito que le daban a la gente con mentiras y con engaño y le decían, si vos compras este papelito poniendo unas monedas acá, vos vas a ser salvo, vos vas a ir derechito al cielo. Eso le decían a la gente. Y si vos tenés un familiar que ya murió, ¿cómo hago con alguien que ya murió? Bueno, comprarle la indulgencia acá en la tierra y no sé cómo por osmosis o por arte de magia, no sé cómo se enteraban o si ellos tenían un teléfono aparte, no lo sé, pero ellos le decían que el muerto que estaba ahí en el purgatorio, purgando sus pecados, pagando el precio por sus pecados, quiere decir, dice que el familiar que estaba vivo le compraba, le ponía la moneda ahí y también le daban el papelito. Y también podían acceder directamente al cielo. Y si el familiar todavía no murió, podía comprar la anticipada. ¿Sí? Podía comprar. Entonces ya estaba asegurado. Ni bien partía, derechito al cielo. Y si la persona todavía no moría y quería ya asegurar su entrada, también podía comprar su indulgencia, Era una época de mucha oscuridad, de mucha mentira, de mucho engaño. El engaño era un manto, algo que coronaba esa época, la mentira. Si ellos querían asegurar su entrada y su lugar en el cielo, también tenían que comprar la anticipada y podían asegurarse su entrada al cielo. A eso le llamaron indulgencia. Era un papelito. Diga conmigo papelito. Sé por qué le digo que usted repita eso. Era un papelito. Y ellos compraron esa época de oscuridad y de engaño y de mentira. Fue interrumpida por la reforma.
pastores estamos adiestrados. Él adiestra mi mano, dice la palabra. Escuche, y dice que la reforma hizo que la iglesia volviera, hizo que la iglesia saliera de ese estado en el que se estaba desviando, se estaba perdiendo. Entonces el Señor levanta a unos hombres, y usted conoce a uno de ellos muy renombrado, que se llamó Martín Lutero. Levanta a uno de esos hombres y a otros también en ese tiempo para hacer volver a la iglesia a su estado normal, para hacer volver de su desvarío y de su desvío. Y se levantaron esos hombres. ¿Y qué pasó ahí? La reforma logró que la iglesia se encarrilara, la iglesia volviera al camino. ¿Sabe por qué? Agarraron esos hombres y clavaron en la puerta, a la entrada de la iglesia, lo que se llamó la reforma, las 95 reglas o las 95 formas que ellos estaban reclamando volver a la normalidad. Sí, clavaron en la puerta, y entre ellos Lutero, en la puerta de la iglesia tradicional, las 95 tesis. Y entre esas 95 tesis habían 5 ítems, 95 tesis, 5 ítems. Y entre esos ítems, esto es muy importante, porque esto fue lo que la iglesia tradicional perdió. ¿Qué es lo que la iglesia estaba perdiendo? Estaba perdiendo el temor a Dios. Se estaban desviando, se estaban extraviando. Porque yo te digo una cosa, sin el temor de Dios es fácil que te desvíen. Si no tememos a Dios, es muy fácil desviarnos. En esos 5 ítems decía, solo Cristo, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, y solo a Dios sea la gloria. Eran los 5 ítems que clamaron en la iglesia católica, como diciendo, ahí es donde tenemos que regresar. Aquí es el punto de partida, y de esto no nos debemos mover. ¿Cuánto dicen amén? Solo Cristo quiere decir que solo a través de Cristo nosotros podemos entrar al cielo, no a través de un bendito papel o una porquería de papel, mejor dicho. Y eso era lo que los reformadores estaban diciendo. Solo Cristo, solo a través de Jesús podemos entrar al cielo. Solo gracia, no es por lo que vos hagas o dejes de hacer, es por los méritos de Jesús, porque Él fue el que pagó el precio de la cruz por tu vida. No es por lo que vos, como vos andes, como hagas, lo que hagas o no hagas, porque igual Él ya pagó el precio. Por eso esa tesis decía, solo gracia, Efesios 2:8 y 9, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por eso la tesis decía, solo fe, por fe sos justificado, por fe sos justificado. No De otra manera, porque sin fe es imposible que le puedas agradar a Dios. Solo gracia, por gracia tenés acceso, por fe sos justificado, y solo palabra. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada por sobre la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando. Solo palabra, porque nada es más grande que la palabra de Dios. Y en este punto te quiero decir, tus opiniones no tienen nada que ver con tu salvación. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en este tiempo yo escucho mucho, yo siento, yo pienso, yo. Y solo palabra, porque no hay nada por sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo máximo, hermano. Por eso yo les dije en estos días, y les estoy diciendo a toda la iglesia, hermanos, dejen de vivir por emociones. Dejen de vivir a su manera, a su forma, bajo sus criterios y sus pensamientos. Vivan por la palabra, porque es la palabra la que te da vida. Es la palabra la que te sujeta, te sustenta, porque es Dios mismo. Solo palabra, vive por la palabra, anda por la palabra.
yo digo, cuando llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo, y dice, solo a Dios sea la gloria, decía esa tesis. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al altar, porque tenemos que devolver la adoración a Dios, tenemos que devolver la alabanza a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Él sea la gloria, solo a nuestro Dios sea la alabanza. Eso era lo que logró la reforma. Y esto pasó hace 500 años, hermano. ¿Y sabe lo que está pasando ahora? Tenemos que volver a recuperar, luego de 500 años, el temor a Dios que se perdió. Tenemos que volver a recuperar el temor a Dios que se perdió. ¿Cuántos me dicen amén? Una de las cosas que se perdió fue justamente eso. Y nosotros necesitamos entender que es la iglesia la que tiene que recuperar. La iglesia hace 500 años lo perdió por fines lucrativos, porque vendían los pases para el cielo, vendían las indulgencias. Y hoy también tenemos que volver a recuperar. ¿Sabe por qué? Porque hoy no vendemos indulgencias, pero hoy hay otras cosas que la iglesia, hay otras cosas que la iglesia está haciendo. Por eso la nueva generación tiene que entender que tenemos que volver a recuperar el temor de Dios. Tenemos que volver a recuperar el temor de Dios. Es una tarea, es algo que nos urge, es algo que necesitamos en este tiempo. Es volver a recuperar ese temor. Y esta nueva generación, con más razón, tiene que entender. Antes vendían las indulgencias, pero hoy sabe qué está pasando. Que no solamente se perdió el temor a Dios, sino que también la iglesia se está desviando del mensaje. ¿Cómo se está desviando del mensaje? Hermanos, no hay forma de predicar el evangelio a menos que le agreguemos gracia. El evangelio ya tiene gracia en sí, ya tiene el favor de Dios en sí. Pero ¿sabe qué? Le agregamos más gracia, le agregamos un extra de gracia, porque si no, a la gente no aguanta el verdadero evangelio. Le agregamos gracia, como que le aguamos el mensaje para que usted le entre. A mí no me interesa aguarle a usted el mensaje. Si le entra, le entra, y si no le entra, que no le entre. Pero eso, hágase cargo usted de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo hay gente que son mantequitas. No le puede decir porque ya se ofenden. Por eso es que hay muchos púlpitos, muchos líderes y muchos predicadores que aguan el evangelio. ¿Cómo le aguan el evangelio? Le agregan gracia. Todo va a estar bien. Everything will be all right. Todo va a estar bien. Todo te va a ir bien. Le agregan más gracia al evangelio. Ya tiene gracia, pero le agregan más gracia al evangelio. De todas maneras, la iglesia hoy se está desviando. Y nosotros, si entendemos, tenemos que volver a recuperar. Como iglesia tenemos que volver a recuperar. Vos como líder, como pastor, como persona, tenés que vivir en el temor de Dios. Sigamos. Quiero darle algunas definiciones sobre lo que es el temor de Dios. Vamos a ir a Isaías 11, 1 al 3. Algunas definiciones sobre qué es el temor de Dios. Es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Primero, del tronco de Isaí brotará un retoño. Isaías 11, del 1 al 3. Un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir.
Lo primero que tenemos que entender es que el temor de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Segundo, ¿qué es el temor de Dios? La palabra temor en hebreo se escribe yaré y se pronuncia yarei. Y mire lo que significa. Temor significa venerar, reverenciar, respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes. Pero también significa rendirle honor a quien se merece. Escuche, ¿qué es lo que significa temor? Y chequéese en su corazón y en su mente si usted tiene estos conceptos a Dios. Venerar, reverenciar, respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad, grandes virtudes. Pero también significa rendirle honor a quien se merece. No podemos amar a Dios verdaderamente si no le tememos. Y no le podemos temer a Dios si no lo amamos. ¿Esto qué significa? Significa que amar a Dios y temer a Dios van juntos. Amar a Dios y temer a Dios van juntos. No lo podés separar. Y si lo separas, estás teniendo un amor aguado, un amor no genuino, un amor que no alcanza a ser genuino, verdadero, firme, fuerte. Tienes que tener amor a Dios, pero también temor de Dios. No lo puedes separar. Y si lo alcanzaras a separar, estás teniendo un amor que no es genuino. No lo podemos separar. A Dios tenemos que amarle y tenemos que temerle. O si no, estamos teniendo un amor más o menos superficial. Quiero darte 3 características de las personas que no tienen el temor a Dios. Para eso quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. La persona, una de las características de la persona que no tiene el temor a Dios en su corazón. Y yo no quiero que pienses en nadie, quiero que pienses en vos. Te voy a dar 3 características en esta mañana. Estoy solamente dando el taller para que entiendas, para que mis otros compañeros puedan seguir ministrando, teniendo vos entendimiento de lo que estamos haciendo en esta mañana. La persona que no tiene el temor a Dios en su vida tiene una imagen equivocada de Dios, una imagen distorsionada. En otras palabras, reduce la gloria de Dios a la condición del hombre. La persona que no tiene el temor a Dios tiene una imagen equivocada de Dios, tiene una imagen distorsionada de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1, ¿qué estaba pasando? Acompáñame por favor. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, a este pastor, a este líder, reduces la gloria de Dios. El manto que Dios pone sobre un hombre o una mujer, lo reduces a algo insignificante, lo reduces a algo humano, a algo mortal. Lo que Dios colocó sobre ese hombre, fíjese, la irreverencia es una de las características que tiene la persona que no tiene el temor a Dios. Es irreverente con su autoridad, con los pastores, con Dios, con su presencia. Es irreverente. Y esta es una de las cosas que estaba pasando en Éxodo capítulo 32. Levántate, Aarón. Levántate, Aarón. Aarón tenía una autoridad delegada de parte de Moisés. Ojo,
Ojo cuando vos estás frente a un líder y le irrespetas. Ojo, porque ese líder tiene autoridad delegada de parte de Dios. Y su pastor le dijo, ve a San Cosme, ve a Paso Patria, ve a Saladas, ve, tiene autoridad delegada. Aarón era el segundo en mando luego de Moisés. Porque este Moisés no sabemos qué le ha acontecido. Irreverencia. Este Moisés no sabemos qué le pasó. Así que levántate vos y hacenos a nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense que dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta ahí ni siquiera le respetaban a Moisés. Y era el hombre de Dios que los sacó. ¿Te parece conocida la imagen? Los sacó de la mugre, de la inmundicia, de la esclavitud, de la subyugación. Es fácil que vos caigas en irrespeto, en irreverencia. Es fácil de que vos caigas. A este Moisés, ese varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Y vos, Aarón, levantate y hacé tal cosa, tal cosa. Es fácil que el pueblo de Dios se desenfrene. Es fácil que pierda el rumbo y que pierda el camino. Es fácil. Por eso necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas. Y dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dijo, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y prestaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué es lo que estaba pasando? El segundo en el mando, Aarón, en vez de reprenderle al pueblo, ¿sabe qué? Esta es la característica de un hombre que no tiene temor a Dios. Esta es una de las características. Un hombre que no tiene, le hizo caso al pueblo, en vez de reprenderle como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Dice que Aarón se sujetó al pueblo. Aarón, el hombre de Dios, el segundo en el mando del gran libertador. Fíjese que tenía autoridad delegada por el mismo libertador del pueblo de Israel. Pero él se sujetó al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque he aquí la característica de un hombre sin temor a Dios. Obedece al pueblo en vez de obedecer a Dios. Él no tenía por qué obedecer al pueblo. ¿Y sabe qué? Dice Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Guau, hermanos! ¡Qué increíble cuando vos perdés de vista quién te sacó! ¿De dónde te sacó? ¿Y cómo te sacó? Israel perdió de vista quién lo sacó, cómo lo sacó y de dónde lo sacó. Fácil, porque estaban ante un hombre que al no tener él el temor de Dios, imposible que pueda infundir temor de Dios al pueblo. Si vos, papá, mamá, no tenés temor de Dios, tus hijos van a hacer lo que quieren en tu casa. Si vos, pastor, no tenés temor de Dios, tus ovejas van a hacer cualquier cosa. Mal testimonio de seguro, lo mínimo en el pueblo. ¿Y sabe qué me impacta de este pasaje bíblico? Me impacta porque dice que Aarón, el pueblo dice,
trajo tranquilamente todo lo que tenía y puso en las manos de Aarón. Y encima Aarón levanta un altar delante de ese becerro. Y encima, acá viene lo peor, proclama y dice: mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Cuando Dios dice su palabra: si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si vos sabés distinguir lo que está bien y lo que está mal, si vos sabés sacar lo que está bien y lo que está mal, dice la palabra ahí que Aarón dijo: vamos a hacer una fiesta a Jehová. ¿Sabe qué es Jehová? ¿Sabe qué es Yahweh? Es el nombre más sublime con el que Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Y hay alguien que no tiene el temor a Dios, reduce la gloria de Dios a lo humano, reduce lo que Dios hace, lo que Dios hizo a lo humano. Por eso dijo: estos son tus dioses por un becerro de oro. Reduce a lo humano la gloria de Dios. Y dice la palabra ahí que Aarón dijo: vamos a hacer fiesta a Jehová. Y al otro día el pueblo madrugó, hicieron una fiesta y comieron y bebieron, paganeando como hoy en día. Sí, vamos a hacer una fiesta a Dios, y hacen largas procesiones y fiestas y borracheras y de todo. Eso fue lo que pasó. Porque no hubo un hombre que ponga un freno a eso y diga: acá se va a temer a Dios. Acá vamos a obedecer a Dios. Acá vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Porque no hay un hombre o una mujer que se pare. Y Aarón era un pusilánime o un papanata. En vez de decir: no vamos a hacer eso y vamos a esperar la voz del hombre de Dios, Aarón hizo caso al pueblo. Y el pueblo se desenfrenó en borrachera, en comidas, en bebidas. Y eso no es todo, hermano. Dijeron: vamos hicieron el becerro, hicieron la fiesta y le pusieron el nombre: vamos a hacer fiesta a Jehová, dijeron. Tomaron el nombre más sublime. Los hebreos le sacaron las vocales a ese nombre para no pronunciarlo de tan sagrado que era. Agarran lo santo, lo que es de Dios, y lo reducen a lo humano. Reducen la gloria de Dios para avergonzar al Dios verdadero. Ese es uno de los principios de la falta de temor de Dios en tu vida. Cuando no tienes temor de Dios, avergonzarás el nombre de Dios. ¿Sabe qué pasó? Tomaron el nombre más sublime y más sagrado con el que Dios se manifestaba al pueblo de Dios y lo pusieron a un simple becerro. Vamos a hacer fiesta a Jehová. Eso pasa cuando no hay temor de Dios en la vida de un hombre. Eso pasa. Y eso fue lo que pasó. Y no solo eso, sino que ellos agarraron todo el oro, todo lo que tenían, hicieron ese becerro sin chistar el pueblo. Cuando usted a veces ni siquiera trae una ofrenda para presentarse delante de Dios, ni le chistaron a Aarón, no le dijeron nada, no se rebelaron, trajeron rápido y empezaron a hacer la fiesta pagana. Usaron el nombre más sublime en el que Dios se revelaba. ¿Sabe por qué? Porque un becerro, porque el Dios a quien adoramos es reflejo de nuestra propia cultura. Ellos hacía 3 meses que habían salido de Egipto y ellos comenzaron ya a adorar a un Dios que habían visto en ese lugar, en esa nación donde estaban. Ellos sacaron la imagen de ese becerro del lugar, del territorio donde ellos estaban. ¿Saben por qué hicieron eso? Porque dice que Moisés tardaba en venir. Entonces Aarón, el flojo de Aarón, les hizo el becerro que ellos querían. Sí o sí, la persona que no tiene el temor a Dios va a hacer lo mismo. Va a tomar el nombre de Dios y se lo va a colocar a su propio becerro. En ese tiempo ellos estaban saliendo de Egipto. Y en nuestra cultura, ¿cuál es el becerro que nosotros adoramos? ¿Cuál es el becerro que el mundo adora hoy?
Estamos ante un enorme becerro de oro también hoy. ¿Y cuál es ese becerro de oro? Eres tú, yo. Si yo estoy bien, yo necesito casa, yo necesito auto, yo necesito unas vacaciones, yo quiero, y he escuchado también, yo ya no estoy cómodo o cómoda en el ministerio. Dios te llamó y pagó un precio por tu vida y por tu salvación, y precisamente no es para que estés cómodo, es para que estés incómodo, porque cuando estás cómodo, entonces estás en el mismo lugar y estás levantando al becerro de oro en este tiempo. Eso pasó hace 4000 años, pero la historia se repite porque Salomón dice: no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite y hoy la iglesia está levantando el becerro de oro. Porque una de las características es que tú a los santos tergiversan lo que es de Dios. A los santos lo reducen a lo humano y ponen el nombre de Dios. Toman el nombre de Dios en vano, quebrantando el mandamiento santo. Porque en Éxodo capítulo 20 Dios dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Que Dios adora. Estás adorando al becerro en este tiempo. Estás adorando tu propio yo. Porque cuando ya no estás cómodo con ese líder, ya no estás cómoda con esa iglesia, ya no estás cómodo con esa casa, estás quejándote y estás haciendo lo mismo que hicieron los israelitas ahí en el desierto. Estás levantando y no te das cuenta. Estás levantando el becerro de oro, y el becerro de oro de este tiempo es el yo. Yo quiero estar bien, yo quiero estar cómodo, yo necesito estar cómodo. Vos no necesitas estar cómodo, vos necesitas estar incómodo. Mira al que está al lado y decirle: tu incomodidad es lo que te va a salvar en este tiempo. Porque cuando vos te acomodás, te dormís. ¿Y qué espíritu, con qué espíritu Dios está atacando a la iglesia en este tiempo? El adormecimiento, el sueño. Porque vos estás tranquilo, estás cómodo. A nosotros ni se nos ocurría, ni se nos cruzaba en la cabeza cambiarnos de iglesia. Y hoy por hoy ya no estoy cómoda en esta iglesia. Para eso alguien te parió, te recontra trabajó, y vos tenés el tupé de decir: ya no estoy cómoda en esta iglesia, en este ministerio. Dios no te llamó para que vos estés cómodo. Dios te llamó para perfeccionarte. Dios te llamó para sacudirte, para que no te gusten algunas cosas y te revuelques en tu yo y puedas matar a ese hombre viejo. Porque eso, solo palabra, dijo la 95 tesis. Por la palabra tienes que vivir, no por tus emociones, no por tus comodidades. Y la palabra dice, tu palabra dice. Estás bailando, pero no estás entendiendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Solo palabra. Ya no vivo yo. Si algo te molesta, te incomoda, te duele, es porque estás vivo. Porque estás vivo. Si ya no te incomoda, no te molesta, no te duele, patearle, hacerle todo, pincharle a un muerto a ver si te reacciona. Pero usted reacciona como leche hervida. ¿Por qué llegaste tarde? Te digo yo, porque yo siempre te voy a decir eso. Usted no tiene idea de cómo yo peleo en mi casa y al pastor le digo: ¿sabe qué? Se salvan esto porque yo no manejo. Y dependo de ellos como mis choferes. Llegaste tarde, como el pastor decía, mascando chicle. Bueno, la segunda característica de aquel que no tiene el temor de Dios, la segunda característica es que
es irreverente. La segunda característica es que vuelve común lo que es santo. Vuelve común lo que es santo. Vemos a una persona, entra a la iglesia mascando chicle con gorra. Mascando chicle con gorra, brazos cruzados. ¿Sí? Es común. Eso está pasando en la iglesia hoy. ¿Y sabe qué? Y cree que de esa manera se puede acercar al Dios Santo. Cree que de esa manera se puede acercar al Dios Santo. Y otra cosa que está pasando también es que como Dios, algo que también es tergiversar, tiene que ver con lo primero, que también es tergiversar, porque creen que Dios es tu amigo. Entonces te reduce como que Dios, vos sos un poquito menor nada más que Dios. Tienen una idea distorsionada. El que se va a acercar a mí tiene que saber, dice la palabra, lo que leímos al principio, que yo soy santo y delante de todo el pueblo debe honrarme. Delante de todo el pueblo debe honrarme, dice. La segunda característica de las personas que no tienen temor a Dios es que creen que se pueden acercar a Dios a su forma, a su manera. Y no es así. Dios dijo y dejó establecido en su palabra: el que se ha de acercar a mí tiene que saber que yo soy santo. ¿Y sabe qué significa santo? Significa apartado, 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 cortado. Kutz, kutz, kutz. La palabra kutz quiere decir cortado, separado de todo lo que Él está fuera del universo. Él está más allá de nosotros. Él es santo. Vos no te podés acercar a Dios a tu forma, a tu manera. Y la gente dice: pero Dios mira el corazón. Pero tu actitud corporal también refleja lo que está en tu corazón. Claro que Dios mira el corazón, pero tu corazón refleja lo que hablas. Tu corazón refleja cómo te comportas, cómo te moves. Es tu corazón, dijo alguien en Salada. La percepción que vos tengas cuando te acerques a Dios es la manera. La percepción que tenés es cómo vos te vas a comportar. Se refleja. Y lo tercero, la tercera característica es cuando una persona no tiene el temor a Dios. La tercera característica cuando una persona no tiene el temor a Dios es que no sirve a Dios. No sirve a Dios. Cree que Dios le tiene que servir a él. Cree que Dios es su empleado. Cree que Dios es su cajero automático. Dios, vos me tenés que dar. Señor, vos dame. ¿Por qué Dios te tiene que dar? ¿Por qué Dios te tiene que dejar entrar a su cielo? A vos. ¿Qué hiciste vos para entrar a su cielo? No entras al cielo con un papelito. No entras al cielo con una indulgencia. Eso era la mentira de la Iglesia Católica. Esa era la mentira con la que se rebelaron los reformadores. Por eso le clavaron las 95 tesis. Esa era la mentira. Y hay algo que tienen. La otra característica, la gente que no tiene temor a Dios, es que no sirve a Dios. No sirve a Dios. Dios no te llamó para calentar un banco, para ocupar un lugar en la iglesia. Dios te llamó para que le sirvas a Él. Para que le sirvas a Él. ¿Qué leímos al principio? Si nosotros recibimos por gracia algo tan tremendo, algo tan impresionante, ¿cómo no le vamos a servir a Él con temor y reverencia? Por eso el pastor Cristian decía anoche: ¿vos crees que vos venís a limpiar la silla? No, vos venís a servir al Dios Santo limpiando una silla,
cambiar la perspectiva, porque estás teniendo una perspectiva rara, diferente, distinta. No venís a limpiar una silla, venís a servir a Dios limpiando la silla. No venís a cantar, venís a servir a Dios ministrando al pueblo de Dios. No levantás una casa de paz y una célula. No ministras el corazón de una persona. Dios, líderes, pastores, a ustedes les hablo. Dios le da el privilegio de tratarle bien a sus ovejas. ¿Quiénes son ustedes para maltratar a las ovejas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se creen para hablarle mal a la gente, a las personas? Estás sirviendo a Dios y Dios te da el privilegio de ministrar a una persona. Ojo cuando ministres el corazón de alguien, porque algunos de ustedes arrean vacas y arrean caballos y arrean ovejas. Ustedes están ministrando el corazón de una persona, pastores, líderes, mentores, a ustedes les hablo. Ojo cómo le hablan a la gente, ojo cómo le ministran a las personas. Dios te da el privilegio de ministrar el corazón de una persona. Y si no vas a ministrar, como dice la palabra, dije, anda a hacer un vivero. No ministres gente, no ministres alma. ¿Vos qué crees? ¿Que como a vos te arrearon, vos le vas a arrear a la gente también? Por eso algunos de ustedes no tienen éxito con la gente, las almas, las personas. Y se lo digo con autoridad, porque ustedes son mis cartas leídas. Lastiman a las ovejas, lastiman a las personas. Porque tu ministerio, tu casa de paz, tú no sé qué cosa. No, es de Dios que te da el privilegio de ministrarle a ellos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Dale un aplauso al Espíritu de Dios que está hablando a tu corazón. Él te está hablando, Él te está ministrando. Él está haciendo lo que tiene que hacer en este rige con vos, porque su propósito es matarte. Es matarte. Diga conmigo, debo morir. Vamos, debo morir. Para eso Dios te llamó. Para eso Dios te trajo a este rige, para tratar tu corazón y para que mueras en su altar. Porque la única manera que la gloria va a caer. Y te voy a decir, esta fue la última característica de la gente que no tiene temor a Dios. No sirve a Dios ni con sus bienes, ni con su servicio. No sirve a Dios porque ¿sabe qué es lo que hace primero? Se apoya a sí mismo, va por sus intereses. Por eso te decía, mi red, mi ministerio no es nada tuyo. Así hace Dios y te saca. Ustedes amontonan, pero yo con un soplo lo disiparé, dice Dios. Tenés que tener el corazón correcto y la actitud correcta. Y hoy tenés que chequearte. Y no seas hipócrita, sé sincero delante de Dios. Porque vos manipulás a las ovejas, a las personas. Muchas veces lo haces. Pero si estás muerto, vos cuando mirás a una persona y cuando la persona te cuenta su situación y su problema, dentro tuyo te conmueve. Ese es el corazón de Jesús. Porque Él dice que cuando Él miraba a la gente, su corazón se conmovía. Porque Él decía, son ovejas que no tienen pastor. Si tu corazón no se conmueve con la gente, te falta morir. Mira a la gente y decirle, mira al que está al lado y decirle, te falta morir a vos. Chino. Te voy a decir algo más. Para entender el temor de Dios te voy a decir que tienen que pasar algunos pasitos para que entiendas el temor de Dios. El primer paso es que Dios nunca se va a manifestar. Dios nunca se va a manifestar a menos que traiga orden. ¿Sí conmigo? Orden. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste? Hermano, hermana querida, chino, trae orden a tu vida. Trae orden. Ustedes son campeones del desorden algunos. Que Dios mío, voy a entrar en la cancha, dijo el pastor. Algunos de ustedes son muy desordenados. Lo segundo que va a pasar es que se va a manifestar la gloria, pero no se va a manifestar. ¿Qué pasó en el cielo cuando había desorden? Se movió el Espíritu Santo, se movió el Verbo y empezó primero a traer orden.
Orden, diga conmigo orden. No va a pasar nada en tu vida si no traes orden. Ordenate, 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 ordenate en tu hogar, ordenate con tus hijos, ordenate en tu matrimonio, ordenate en tu finanza, ordenate en tu ministerio, ordenate, 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 trae orden a tu vida. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Lo primero que va a hacer Dios para manifestarse semejante santidad se va a manifestar en medio del desorden. Dios en el cielo se manifestó en el Edén. Hubo un huerto y lo primero que hicieron el Espíritu Santo y el Verbo es traer orden. Separaron algo, colocaron acá, prepararon el huerto, colocaron a la corona de la creación y recién después dice la palabra vamos a ir al Salmo 88:5, dice: le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dice Dios de la corona de la creación que es el hombre. Le has hecho menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Coronar significa rodear, envolver de honra y de gloria. Cuando todo estuvo ordenado y Adán estuvo donde tenía que estar, decirle al que está al lado: tenés que estar donde tenés que estar, no en cualquier otro lugar donde a vos se te ocurre, no, tenés que estar donde tenés que estar. Adán estaba en el lugar correcto y dice la palabra que él lo coronó de honra y de gloria. El pastor tocaba anoche un pasaje y decía: riqueza, honra y vida. Riqueza, honra y vida. Riqueza no es lo mismo que ser millonario. Ser rico es algo mucho, pero tener muchas riquezas es algo extraordinario. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, dice el Salmo. Amén. Y el Salmo 8, capítulo 5 dice: le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios se va a manifestar en toda su gloria cuando traemos orden a nuestras vidas y en todas las áreas. Orden en nuestras vidas, en todas las áreas. Mucha gente, muchas casas, es un desastre con respecto al orden. No hay sacerdocio. A veces hay algunas mujeres que son solas, que tienen que llevar adelante su casa. Y a veces hay hombres en la casa, pero las mujeres igual tienen que llevar adelante su casa, porque no hay sacerdocio. Créame que eso es complicado, es difícil. Yo lo viví con mi mamá. Mi mamá enviudó cuando era muy joven y tuvo que sacar adelante una casa muy grande. Nosotros éramos 8 hermanos. Tuvo que sacar una casa adelante. 6 hermanos del primer matrimonio, 2 hermanos del segundo matrimonio. Y créame que yo sé que es muy difícil traer orden, pero mi mamá, no sé, por sabiduría de Dios o lo que sea, y te enseño, mujer, vos que estás llevando adelante tu casa sola. Sí, por más que tu esposo esté y no es un sacerdote, ¿saben qué dice la palabra? Que por el testimonio de la esposa el esposo se convierte. Y si vos no estás teniendo el testimonio correcto y tu esposo no está convertido, orale, decile: Señor, o lo convertís o te lo mando. ¿Cuántos dicen amén? He puesto mis palabras en tu boca, le dijo Dios a Jeremías. ¿Qué palabra estás teniendo en tu boca, mujer? ¿Qué palabra estás teniendo en tu boca? Para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar y para edificar. Le dijo Dios a Jeremías: eso es lo que tenés que hacer. Edifica, planta, pero también arranca y derriba esa incredulidad, esa indiferencia en la vida de tu esposo. O lo convertís o mándalo con Dios. ¿Qué te pasa? No hay mucho tiempo, hermano. Tienes que decidirte. Escúchame. Dice Dios en su palabra. El último paso, le dije el segundo, era la gloria. Va a caer la gloria.
cuando está todo en orden. Si no hay gloria, no hay orden. Fácil. Respeta este patrón y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y lo tercero es que cuando una vez que está la gloria, sí o sí, todo se juzga. La gloria, bajo esto. Yo acá no me veo, parece bien. Pero si yo me acerco más, es impresionante todo lo que se va a ver. Las imperfecciones, todo se va a ver. Aunque acá, ahí se va a ver todo. ¿Sí? O sea, una vez que viene el orden, que vos ordenás tu vida, que la gloria desciende, va a venir el juicio. Y cuando vos escuchás prédica de juicio, no hay ningún like. Nadie pone like. El pastor suele decir, comente, comparta. Ahora no me dicen nada. Y cuando el pastor está predicando duro. Pero sabe que no hay like. Entonces va a venir en el último paso del patrón, es el juicio. Juicio para aquel que practica el pecado. Juicio para aquel que desobedece. Voluntariamente Adán y Eva desobedecieron. Voluntariamente Adán y Eva desobedecieron. Está bien, el diablo les engañó. La mentira es algo corriente. Sí, con el diablo, porque él es padre de mentira. Pero Adán y Eva decidieron voluntariamente. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios los juzgó, los sacó del huerto, les declaró las consecuencias de su pecado, su desobediencia y su rebelión, y se separaron de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? En Hebreos capítulo 8, versículo 5 leímos que lo coronó de gloria. Y ahora, ¿qué había pasado? Ese vínculo, esa coronación, eso que Dios le había dado, se había roto. El vínculo se rompió. La gloria ya se fue. La gloria no va a estar cuando hay pecado, mi hermano. Y cuando la gloria viene y hay pecado, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque se va a juzgar el pecado. Por eso en el esquema de Dios, para que Dios se manifieste y caiga el temor de Dios, ¿sabe qué pasó? La gloria se fue porque el pecado vino. El pecado vino y se fue la gloria y se juzgó. Dios juzgó a Adán y Eva. Por eso, en el orden de Dios, luego el orden, luego de la gloria va a venir el juicio, porque el pecado tiene que ser juzgado. En el libro de Éxodo capítulo 39 versículo 42, ¿sabe qué pasó? Dios 39, 42, Dios le ordenó a Moisés la construcción del tabernáculo. Pero ¿sabe qué le dijo? Y me impacta y no quiero decir de una manera diferente. Dice que Dios le dijo: conforme al modelo que se te ha ordenado. Conforme vas a hacer el tabernáculo, conforme al modelo que se te ordenó. Como yo te digo, te dice Dios a vos. No como vos decís, como yo te digo. Solo palabra, como yo te digo. ¿Querés tener el temor de Dios en tu vida? ¿Querés caminar con Dios? ¿Querés andar en el temor de Dios? Vas a hacer a mi forma, lo vas a hacer a mi manera, Moisés, como se te ha ordenado. Y a eso se le llama orden directa de Dios. Y en el Éxodo 40, el versículo 34 al 35, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. La gloria de Dios va a llenar tu casa, tu vida, la iglesia, si lo hacemos a la manera de Dios. Si lo hacemos a la manera de Él, la gloria de Dios va a caer, hermano. Vos estás esperando cambio, vos estás esperando una reforma. Tiene que venir la gloria de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Pero para que venga la gloria, hermano, hay condiciones. Traigamos orden. Primer patrón, traigamos orden. La gloria se va a manifestar. Y luego, ¿sabe qué significa orden? Significa limpieza. Significa que te purifiques.
purifíquense, límpiense, Dios le dijo a Josué, y mañana van a ver maravillas. ¿Cuántos quieren ver maravillas? ¿Sabe qué significa orden? Que te limpies, que te purifiques y que comiences a vivir a la manera de Dios, no a tu manera. Eso significa que vos tenés que traer orden a tu vida. Significa obediencia. Significa que tenemos que hacer a la manera de Dios. En Éxodo 28:1, Dios le da una orden a Moisés con respecto al sacerdocio. Y en Levítico capítulo 10:1, a mí me impacta esto, me impacta, porque acá en Levítico vamos a ver la parte del patrón de juicio. Cuando llega el juicio, dice que estaban ofreciendo los hijos de los sacerdotes fuego extraño, estaban ofreciendo un fuego irreverente. Eso cuando vos mascás chicle, viste, y venís a servir a Dios. Eso cuando llegás tarde. Eso cuando no te limpiás y no te santificás para subir al altar. Eso estaba haciendo los hijos de estos sacerdotes. ¿Y sabe qué pasó? Salió un fuego de ahí, de ese lugar, y los mató. ¿Y sabe qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué un juicio tan terrible, hermano? Si hubieron gente que pecaron peor, hubieron gente que hicieron peor las cosas, ¿por qué semejante juicio? ¿Sabe por qué, hermano? Por lo que le dije antes, la gloria de Dios estaba llenando el tabernáculo y ellos se atrevieron a subir así, de esa manera, a inciensar en el altar. No caes muerto porque Dios no quiere. Ellos cayeron muertos porque ofrecieron fuego extraño. Hoy creemos que porque estamos en la gracia, nosotros nos podemos acercar a Dios a nuestra forma, a nuestra manera. Estás equivocada, mi hermana. Estás equivocado. El que se va a acercar a mí, dice Dios, tiene que saber que yo soy santo. Y si Dios es amor, que es el evangelio aguado de este tiempo. Todo es amor, pero yo también te digo que Dios es fuego, Dios es fuego, y que si te acercas de tu forma, a tu manera, Dios te puede consumir y no te consume solo porque Él no quiere. ¿Cuántas veces predicaste, te acercaste, hasta diste tu casa de paz, de mala gana, de mala manera, a tu forma? Con un corazón sucio, no te limpiaste, no planificaste, no te pusiste en orden delante de Dios. Pastor, usted que es un militar, dígame si usted se puede presentar ante su autoridad de cualquier manera. De ninguna manera, y es a un hombre de la tierra mortal y con pecados. ¿Y usted cree que se puede presentar delante de Dios como a usted se le canta la regalada gana? ¿Sabe qué pasó? Cuando él, Pastor Fabio, se presenta ante sus autoridades, sí o sí se tiene que poner en reverencia. La reverencia para el militar es: sí, Señor, sí, Señor. ¿Cuántas veces Dios se arrastra para que usted haga algo por Él? Le mendiga, le da palabra a través del profeta Cristian, le da palabra a través de su apóstol, le da palabra a través de Periquito Pérez, le da palabra y nos arrastramos y nos humillamos. Y usted sigue en la misma postura, mascando chicle con la gorra, irreverente. ¿Sabe qué pasó? Que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, hermano. Por eso salió el fuego extraño y salió el fuego de Dios y los consumió y los mató. ¿Por qué no pasó lo mismo con los hijos del sacerdote Elí? Si ellos hicieron peores cosas, ¿por qué el juicio fue leve? ¿Sabe por qué, mi hermano? Y esto te lo voy a decir por la misma ofrenda, dijo el pastor. ¿Sabe por qué no fueron consumidos? Porque ahí Cabot, el templo estaba sin gloria y sin palabra. Es lo único que retrasa el juicio de Dios sobre tu vida. Por eso todavía vos haces lo que querés. Por eso te aseguro que todavía te comportás como te comportás.
Por eso todavía estás alargando tu comportamiento y después de 10, 15, 7, 8, 9 años seguís la misma porquería de siempre con ese carácter inmundo, ese carácter podrido. Así te presentás y ministrás en la presencia de Dios. Vos hacés lo que querés. Alguien le dijo, el profeta Woka, cuando vino Pastor Cristian, le dijo a alguien: vos tenés un pie en la iglesia y tenés otro pie en el mundo. Decidite, le dijo Dios. ¿Sabe por qué no salió fuego? Y ministra, y ministra, y ministra. ¿Sabe por qué el fuego de Dios no sale y le consume? Porque falta gloria, hermano. Porque yo te aseguro, en ese momento salió el fuego de la presencia de Dios y le consumió a esa gente. Pero los hijos del sacerdote Elí hacían lo que querían. No les caía nada. Pero yo quiero que vos le digas al que está al lado: por ahora todavía Dios no te juzga. Todavía estás en la gracia, en la misericordia, en el favor de Dios. Pero te queda poco tiempo, te aviso. Porque hoy la gloria de Dios va a caer y tu pecado va a salir a luz. La gloria de Dios va a caer. Estaban sin gloria, por eso no fueron juzgados. Por eso se salvaron los hijos de los sacerdotes, del sacerdote Elí. Ya termino. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Quiero que entiendan. ¿Cuántos están disfrutando la palabra? ¿Me dan unos minutos más? Me encanta predicar la palabra así, con muchos pasajes bíblicos. Todavía, cuando la gloria de Dios viene, hermano, sale el pecado. Y sí o sí, la gloria juzga el pecado. La gloria juzgará tu pecado. O te convertís, porque no podés decir: ay, yo no quiero, ni siquiera pidas la gloria si no quieres ser juzgado. Porque si la gloria cae, cuando la gloria cae, va a pasar lo que pasó con los hijos de estos sacerdotes. Dios le dio una orden a Moisés. Y así como era la orden, me parece que hay mucho ruido. Hay un pasaje bíblico más, Isaías 40. Vos que clama, 43 al 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí está profetizando el profeta Isaías acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y él fue enviado para traer orden. Él fue enviado para traer orden. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que la reforma causó, hermano. Lo que la reforma causó es que trajo orden para que la iglesia que se estaba desviando vuelva a su camino. La iglesia que estaba perdiendo el rumbo vuelva a su camino. ¿Y sabe cuál era qué era lo peor que estaba pasando? Era el engaño, era la mentira. ¿Y sabe qué, hermanos? Ellos no sabían, no detectaban, porque hay algo que pasa cuando no tenés el temor de Dios. Tu discernimiento falla. Tu discernimiento se nubla. Ya no podés distinguir entre lo precioso de lo vil. Se nubla tu discernimiento. Y a vos te parece lo mismo acercarte a Dios mascando un chicle con una gorra. A vos te parece lo mismo llegar a la mitad de la prédica. El otro día uno de mis hijos me dijo: papá, estaba predicando y la gente estaba llegando recién. Un día mi esposo, para curarle a todos los saladeños que llegaban tarde, predicó antes y después hizo la alabanza. Cuando terminó la alabanza cerramos la iglesia y nos fuimos. Y toda la gente que llegó tarde esperó la palabra. Eso para curarle a los saladeños era. Igual siguieron llegando tarde, pero ahora hay una nueva generación que llega temprano. Eso eran las generaciones que cayeron en el desierto. Pero ahora el Señor está trayendo un vino nuevo. Y ese vino nuevo se está derramando. Y vamos a tener hombres y mujeres en el temor de Dios, que van a andar en los mandamientos, en los estatutos. Dice la palabra: acontecerá que si oyere atentamente
atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y hacer, guardar y hacer, guardar y hacer todos los mandamientos, todos los mandamientos, todos los mandamientos, todos los mandamientos, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti. ¿Cuántos quieren bendiciones? Son unos mentirosos, el 20%. Cuando yo hago tabernáculo vienen 10 y cuando hago ministración de finanzas viene toda la iglesia. Así que voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos quieren bendiciones? ¿Cuántos quieren bendiciones? Que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio, capítulo 28. ¿Sabe qué pasó? Dice que Juan el Bautista fue enviado para traer orden. Yo fui enviada a Corriente para traer orden. Los pastores fueron enviados. Pablo le dijo a Tito, le dijo, te puse en Creta para que corrijas lo deficiente. Ahí te puse. Vos fuiste enviado para traer orden a Campo Largo. Se estaban desviando, se estaban prostituyendo tras dioses ajenos, estaban incensando en el altar de Jehová fuego extraño. Pero vos fuiste enviado como Juan el Bautista. Ustedes fueron enviados como Juan el Bautista. Ustedes fueron enviados a Mercedes como Juan el Bautista para enderezar lo que está torcido, para allanar lo que está elevado. Ustedes fueron enviados. Yo soy una enviada. Y Dios dice, su palabra dice, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eres bendito, pastor, líder, bendito, bendito. No te creas lo que te dice el pueblo, lo que te dice la gente. Tú eres un bendito, eres un bendecido. La unción del Santo está sobre ti. No creas la mentira del diablo. El diablo te va a decir, vos sos esto, vos sos lo otro. Yo no te creo, Satanás. Yo soy un enviado. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios juzgó la mentira y envió la reforma. ¿Qué pasó? El pastor creo que dijo anoche de Ananías y Zafira. ¿Sabe qué es lo que la iglesia tiene que recuperar? El temor de Dios para andar en sus mandamientos, en sus secretos, en sus estatutos. Para andar en el temor de Dios necesitas. ¿Para qué necesitas el temor de Dios? Estoy terminando, pastor, 2 minutos. Está desesperado el pastor. ¿Para qué necesitas el temor de Dios? Necesitas el temor de Dios para aprender a obedecer a esos mandamientos y esos estatutos. Sin el temor de Dios no vas a poder, porque es una manifestación del Espíritu de Dios. Es una manifestación. Necesitas el temor de Dios. Vos necesitas caminar en el temor de Dios. Vos necesitas para que las bendiciones te sigan. Y vos no andes persiguiendo las bendiciones. Las bendiciones te van a perseguir cuando vos andes en el temor de Dios. Cuando vos camines en la obediencia. Necesitas para obedecer la palabra. Dios le dijo a Abraham, Abraham, no vayas a matar a tu hijo, porque ahora conozco que temes a Dios. ¿Cuándo le dijo eso Dios a Abraham? Cuando soltó Dios la palabra de su boca sobre Abraham, y Dios mismo dijo, yo levanto mi mano derecha y yo te juro que te voy a bendecir. Te juro que te voy a bendecir, porque ahora entiendo que conoces, que temes a Dios, que temes a Dios. ¿Quieres que Dios se te revele? Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Necesitas entender, necesitas conocer, necesitas el temor de Dios para obedecer, y necesitas el temor de Dios para andar en santidad. A vos te costó mucho la santidad hasta aquí, pues no te va a costar si tenés el temor de Dios. Porque no quieres ofenderle, porque no quieres. Yo cuando oro le digo al Señor, Señor, no
no quiero ofender tu corazón. Me tiro de cabeza, oro y le digo: Señor, limpiame, santificame, pon ese carbón encendido en mi boca. De todo le digo a Dios y me revuelco en el piso y le lloro por mi maldad, por mi corazón y por mi pecado. No estoy preocupada por tu pecado, te aclaro. Estoy preocupada por los míos, porque yo sé que me tengo que presentar ante Dios, y Dios dice que Él va a mirar mi corazón. No me va a mirar por fuera, Él va a mirar mi corazón, pero lo que tengo en mi corazón lo va a ver por fuera. Vos lo vas a ver por fuera. Ananías y Zafira fueron juzgados porque mintieron al Espíritu Santo. Yo te pido en esta mañana, deja de mentirle a tu pastor. No le muestres la cara que el pastor quiere ver. Mostrate a Dios como sos vos. Al hombre le podés engañar, pero a Dios, delante de Dios estamos desnudos, hermano. Vos vas a aparentar una cosa que no sos, pero quiero decirte que tu pecado se huele a legua. El pecado tiene olor, hermano. Lo podrido, lo inmundo tiene olor. Estoy terminando, pastor. En Génesis 22:12 le dice Dios a Abraham: ahora conozco que temes a Dios. Y las bendiciones le siguieron. Y Dios soltó palabra. ¿Quieres que Dios suelte palabra sobre tu vida? Teme a Dios, dijo Eclesiastés, Salomón en Eclesiastés, y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. En el último pasaje bíblico que voy a leer en esta noche, ¿sabe quién? Voy a decirte una cosa. Mucha gente tiene miedo de Dios y se aleja de Dios. El miedo te aleja, el temor te acerca para no pecar. Cuando Dios se manifestó en el Sinaí, Dios se manifestó, y el pueblo, todo aquel que peca siempre necesita un intermediario, porque dentro sabe que no puede acercarse a Dios. Necesitas un intermediario para acercarte a Dios. Todas las personas que no tienen la decisión de dejar de pecar. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. El pueblo, repito, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces, cuando Dios se manifestó en el Sinaí, ellos le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, nosotros no, porque vamos a morir, como dice el pastor. Nosotros no. Tú, Moisés, anda, pastor, anda vos, que vos sabes interceder, anda vos, que vos sabes liberar. Se manifiesta Dios en el Sinaí. Hay fuego, hay trueno, hay rayos. Era algo terrible, era algo tremendo. Y el pueblo tuvo miedo, pero no tuvo temor. Tuvo miedo, pero no le dio temor, porque el temor a Dios te acerca a Dios para no pecar. No te alejes. No te alejes, porque eso se llama miedo, y miedo no es temor. Temor a Dios es reverenciarlo, es no querer pecar contra Él, es no querer quebrantar sus mandamientos, es amarlo, es entregarte, es rendirte, es adorarlo y es reconocerlo en todos los días de tu vida. Reconócelo, reconócelo, dice la palabra, en todos tus caminos, y Él enderezará tus caminos. Él te va a enderezar. Estás torcido, estás desviado, estás yendo para cualquier lado, estás aún claudicando. Me quedo, me voy, vengo, me voy. Estás claudicando. ¿Sabe qué me impacta? Deuteronomio capítulo 5, y este es el último pasaje bíblico. El pueblo le dice a Moisés, es largo, por eso no lo leo. ¿Sabe cuándo vino temor de Dios a la iglesia primitiva? Cuando murieron Ananías y Zafira porque le mintieron al Espíritu Santo. Este pueblo en Deuteronomio capítulo 5 tuvo miedo y le dijo a Moisés: Moisés, nosotros no nos vamos a acercar a Dios porque vamos a morir. ¿Y sabe qué?
Me impacta porque a Dios le dolió. ¿Sabe qué? Dios tener que aguantar que Aarón diga: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando fue terrible el enfrentamiento que Moisés tuvo que tener delante de Faraón, y ellos no reconocer ni al hombre de Dios, ni a Dios, ni a nadie. Este becerro te sacó de la tierra de Egipto. Y entonces Dios dijo, ¿sabe cómo Dios le llamó al pueblo de Israel? Pueblo de dura cerviz, duros de corazón, incircuncisos de mente, duros de corazón, incircuncisos, que no habían cortado en su mente con la tierra de Egipto. Vos no cortás con cosas del mundo y estás entre dos pensamientos. A vos te cuesta dejar a un amigo porque temes más a lo que dicen los demás, a lo que piensa Dios de ti. Y con esto sí termino el capítulo 5 de Deuteronomio, el último pasaje, 27, 28, 29 y 30, el último pasaje dice: pero tú, Moisés, déjale que el pueblo se vaya, déjale que cada uno se vaya a sus tiendas. Y yo también te digo en esta mañana de parte de Dios, vos no estás obligado, Dios te dio libre albedrío, es lo que dice la gente mediocre para justificar su pecado. Le dice Dios, déjale que todos vayan a sus tiendas, que cada uno vaya y haga lo que está haciendo. Vaya, hagan lo que están haciendo. Pero tú, Moisés, y eso conmueve mi corazón, pero tú, Moisés, quédate conmigo. Que el Dios del cielo le diga a Moisés: Moisés, ¿te puedes quedar vos conmigo? Y yo te digo en esta mañana, ¿puedes quedarte vos con Dios? De tu familia, Dios te honró a vos. Quizás sos el único de tu familia que está acá. Y eso dice en Deuteronomio 5, en esos versículos que yo te dije. Dios le pide a Moisés: Moisés, quédate conmigo. Y en un pasaje bíblico ahí en el Antiguo Testamento, no me acuerdo exacto cuál es, dice: ¿qué les hice yo a ustedes? Dios le pregunta al pueblo para que no me quieran, para que no me amen. ¿Qué les hice yo a ustedes? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te hizo Dios? Pregúntate, ¿qué te hizo Dios? A mí me lavó, a mí me compró con su sangre, a mí me liberó, a mí me rescató de las tinieblas, a mí me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, a mí me está perfeccionando y me va a seguir perfeccionando hasta la venida de Cristo. A mí me compró con precio de sangre, a mí me liberó, a mí me amó hasta la última gota de su sangre. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Qué hizo Dios contigo? Pon en la balanza en esta mañana. Pon en la balanza en esta mañana y que el temor de Dios constriña tu corazón. Que el temor de Dios caiga en esta mañana sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todo el ministerio. Y que podamos temerle a Dios, que podamos reverenciarlo, que podamos darle la honra de vida a su nombre. Como dice el Salmo: dad a Jehová la gloria, la honra, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. A mí me limpió con su sangre, a mí me bautizó con su Espíritu Santo y fuego, a mí me rescató de las tinieblas y me puso en su luz admirable. ¿Qué te he hecho yo a ti? Te dice Dios en esta mañana. Y si eres un Moisés, si eres alguien que Dios llamó, compró, limpió y honró tu nombre, el nombre de tu casa y de tu familia, y te puso en el ministerio, Dios te dice en esta mañana: tú quédate conmigo. Quédate conmigo. Ponete en pie, por favor.